Observad este monasterio de Salvador de Leyre, alzado sobre la roca de la sierra, de su mismo nombre. En él el viento sopla con fuerza barriendo todos los valles, al tiempo que el sol se refleja en las aguas del gran embalse. Me encuentro aquí apostada, como veedora de estas cumbres, donde la piedra vieja aguanta el paso de los siglos. Bajad conmigo a la cripta del monasterio de Leyre, donde columnas menudas sostienen el peso. Ellas cargan el lomo de piedra de la iglesia de San Salvador. Estas columnas son la raíz y nuestro fundamento. La cripta de piedra del monasterio es como el libro primero, la fuente de validez absoluta de todo el orden. El libro segundo es la valla que organiza nuestra casa, pero no puede quitar el pan a nuestras familias. La ley que no rinde vasallaje a los viejos principios carece de ánima y de fuerza para obligar al libre. Si el monasterio de San Salvador de Leyre no se sostiene en el ius de las columnas de su cripta, el edificio de la ley se desmorona y deja tras de sí un horror de tiranía y devastación. Desde esta cripta navarra de San Salvador de Leyre, donde diminutas columnas cargan el lomo de piedra, procedo a dar lectura solemne a los cimientos del derecho. Escuchad bien estas rúbricas de fe pública, pues son el sillar inamovible contra la soberbia del mando y el valladar de nuestra libertad. Libro primero. Fundamentos. Téngase por reconocido y establecido que la rúbrica de este libro primero denota su condición de fuente de validez absoluta de todo el orden jurídico, prevaleciendo sus disposiciones de naturaleza jurídica sobre cualquier norma de organización, contenida en el libro segundo. Por su jerarquía suprema, la interpretación de todo precepto inferior queda supeditada a estos fundamentos, de tal suerte que cualquier acto o disposición que los contradiga se tendrá por no puesto careciendo de ánima y fuerza para obligar al hombre libre. A la rúbrica del libro primero de los fundamentos obedecen las rúbricas de sus títulos preliminar. Primero y segundo. Título preliminar. Marco conceptual y límites de la Constitución. La rúbrica de este título preliminar identifica al conjunto de normas que fijan el perímetro de la realidad jurídica y el valladar que la Constitución alza frente al mando. Su significación impone al juzgador la obligación de interpretar el articulado posterior bajo la estricta sujeción a los límites y definiciones aquí declarados, los cuales gozan de la máxima prelación dentro del orden constitucional. Título 1 de los Principios Generales del Derecho. Téngase por cierto que la denominación de este título 1 identifica el cuerpo de verdades que rigen la conducta y fijan los límites a la voluntad del legislador. Su significación, en tanto que parte del libro primero, goza de posición preferente sobre cualquier norma de organización o decisión política contenida en el libro segundo. El juez interpretará que lo aquí dispuesto constituye el canon de justicia material al que toda ley debe rendir vasallaje. Título 2. De los derechos fundamentales. Téngase por reconocido y de fe pública que la denominación de este título 2 denota la existencia de facultades inherentes a la naturaleza del ser humano, que son previas y prevalecen sobre cualquier derecho civil o político. Su significación, en tanto que subconjunto del libro primero, goza de la posición preferente otorgada por el artículo 51.2 primero en su letra D, de tal suerte que ninguna norma de organización o decisión política del libro segundo podrá ser interpretada de modo que menoscabe, restrinja o desvirtúe el contenido esencial de estos derechos, los cuales constituyen el fin último de la organización colectiva de la legítima defensa. Y con esto pasamos al libro segundo, que es herramienta servil de todo el libro primero. Libro segundo de los ciudadanos y sus derechos civiles o políticos, del sistema de garantías de los derechos y normas de organización de la comunidad política. Téngase por reconocido que la denominación de este libro segundo identifica el cuerpo de normas de organización y derechos de participación destinados a la gestión de la polis. Su significación está enteramente supeditada a los fundamentos del libro primero, de tal suerte que ninguna norma de organización o ejercicio de derecho político podrá interpretarse de modo que lesione la raíz jurídica de la nación. El juez interpretará todo este libro como el estatuto de la organización colectiva, cuya validez depende de su fidelidad al derecho natural previo.
Me hallo ahora apostada en Leire, mirando estas columnas de la cripta, que sostienen el peso de la Iglesia. Son la raíz de todo. No nos equivoquemos ante el engaño, pues lo que aquí se establece como base, es un valladar frente al mando político. Este texto bebe de fuentes muy claras, de los saberes de maestros antiguos, que sabían distinguir la verdad del humo. La primera corriente que nutre esta obra es la segunda escolástica de Salamanca, con figuras como Mariana y Vitoria. Ellos ya sabían que el derecho es previo, que el hombre corporal posee facultades, que ningún monarca puede arrebatarle. La etimología de fundamento es clara, viene del latín fundus, que es la base, lo que toca el suelo y da firmeza. Juan de Mariana vive en estas líneas. Él sabía que el mando es un encargo, un asunto privado de gestión tasada, que debe rendir cuentas ante la justicia. Desde un prisma político el texto respira el orden espontáneo que defendió Hayek frente a la ingeniería de los soberbios. Es la distinción entre el orden libre, que nace de la feria y del mercado, y el ordenamiento que impone el mando. Imagine usted el trato de palabra entre dos pastores que acuerdan un precio sin que el alguacil les imponga una multa. Eso es el derecho que aquí se reconoce. La Constitución no es un diseño de sabios, sino el reconocimiento de lo que existe, un cuerpo vivo que late por sí mismo. No es un agregado de normas muertas. En el terreno jurídico este dictamen halla la sombra de Bruno Leoni y su defensa del descubrimiento frente a la legislación. La palabra lex viene de ligare o atar, es la bota del mando que nos encadena con reglamentaciones motorizadas. Pero el ius nace del sánscrito iu, pacto o promesa sagrada, cuyo cumplimiento es de justicia, y esta es la justicia abstracta que el juez descubre, como quien busca una veta en la montaña. El juez no inventa leyes con su sentencia, sino que descubre el derecho natural, que ya habitaba en el hombre libre. Manda huevos que hoy nos den por liebre un gato de papel lleno de tinta negra, que pretende suplantar nuestra propia vida. Este título preliminar es puro valladar. Es el muro de piedra contra el demagogo. Los positivistas son ratones de biblioteca, que creen atrapar el viento con las manos, dictando protocolos que nadie ha pedido. Creen que por escribir algo en un folleto, la naturaleza humana va a cambiar, para servir a sus ficciones de soberanía. Pero la realidad de los hechos manda. En el patio de un colegio se ve claro, los niños saben que es suyo y que es trato, antes de que el mando imponga su capricho. Esa es la verdad esférica del derecho. Insisto en que no podemos claudicar. Allá van leyes doquieren reyes. Pero aquí la piedra de Leire es el ius. El libro segundo es solo un instrumento, un cuerpo servil para gestionar lo común, esclavo de los cimientos del libro primero. Si la organización lesiona la raíz, carece de ánima y de fuerza moral para obligar al hombre que nace libre. Si el legislador pretende ser un dios, está queriendo ver un iceberg en el desierto, o vender un vellón que es más que falso. Si es ius es roca pura de la sierra. Si es lex es bota del corregidor. He dicho. Me hallo ahora bajo el frío de Leire, sosteniendo la mole de la iglesia. Entiendo que las piedras de esta cripta son la raíz de toda nuestra verdad. Observad cómo estas columnas menudas cargan con el peso de la mole superior. El juez es hoy el guardián de la clave. La introducción al libro de cimientos obliga a los jueces de este reino hoy a rendir vasallaje a la justicia. Este libro vincula siempre su mano, obligando a que se descubra el ius. El término magistrado es magíster, aquel que posee saber para guiar. No es un mandadero que repite ley, ni un siervo de la voluntad del mando. Insisto en que no nos equivoquemos ante el engaño de la soberbia vil. Manda huevos llamar justicia a la bota, ignorando que el ius es el pacto puro. La introducción impone seridumbre a la raíz que nace siempre del hombre. Cualquier acto que contradiga la base, carece de ánima y de fuerza real. Afecta al magistrado si quita su luz, pues ya no sirve a la ficción del mando. Si el mando emite leyes motorizadas, el juez debe actuar como un muro firme. Imagine usted que el mando tasar quiere el precio del pan en la Tahona Vieja. La reglamentación sobre bienes ajenos es un robo con lenguaje de la corte.
En el patio de un colegio se ve claro, los niños saben que es trato y que es suyo. El juez observa el perímetro del mando, declarando que la norma no tiene vida. Lo que no nace del derecho no obliga, siendo solo un cadáver en el boletín. La ingeniería de los demagogos pretende tasar nuestra propia existencia. Tal afectación despoja al juzgador de su mística de siervo de la corte. El juez interpretará el valladar sagrado que la apócrifa alza frente al mando. Este título preliminar es el sillar donde el legislador encuentra su límite. No nos engañen con el ordenamiento, que es solo diseño de los ingenieros. El orden libre nace de la convivencia, respetando siempre el albedrío humano. El libro segundo es un cuerpo servil hoy, destinado a la gestión de la polis. La validez de este estatuto de medios depende de su fidelidad a lo previo. Ninguna norma de organización de hoy puede lesionar la raíz de la nación. El juez interpretará todo el articulado bajo la sujeción a los límites claros. La rúbrica denota validez absoluta, prevaleciendo siempre sobre lo servil. Si el magistrado ignora este canon de fe, incurre en prevaricación manifiesta hoy. Se tendrá por no puesto cualquier decreto que lesione la raíz de nuestra libertad. Digo que el ius es el juramento antiguo, mientras la lex es vota del corregidor. Etimológicamente el ius es el ius sánscrito, el vínculo sagrado que nos une a todos. El término lex viene de ligare o atar, la cadena que el mando quiere imponernos. El juez esclavo de los fundamentos debe declarar la nulidad del mando. El título preliminar fija un perímetro donde el legislador carece de poder. Ninguna decisión de la voluntad vana puede cruzar el muro de los fundamentos. Las facultades son previas al derecho y prevalecen sobre el sistema del mando. La deslealtad a la bóveda es el crimen de quien destruye la seguridad del libre. La ley que no rinde vasallaje a lo previo es solo un cadáver en el papel mojado. Exhorto y requiero a los jueces de España a mirar la piedra de esta cripta vieja. Si la columna se rompe, la iglesia cae, dejando tras de sí solo la tiranía. El juez descubrirá la verdad jurídica independiente de la política. Manda huevos tasar bienes de los ajenos sin tener un título que le dé el mando. La reglamentación motorizada es humo frente a la roca de nuestra autonomía. Atenderá el juez a la naturaleza, rechazando ficciones de los ingenieros. Allá van leyes doquieren reyes, decían, pero aquí la piedra manda sobre el papel. Si el mando no respeta la raíz de la cripta, el edificio de la lex se desmorona hoy. Quede este dictamen para el magistrado como aviso de su responsabilidad. Si es ius es juramento sagrado de justicia, si es lex es vota de mando contra el libre. He dicho,